Buenos días, alumnos y pares antonesinos. Vamos a empezar con la clase número 2 de biología, con el tema de bioquímica. Bioquímica 1. Ahora, bioquímica 1 he decidido mejor dividirlo en dos partes. Primera parte que va a ser glúcidos y la segunda parte que va a ser lípidos. Recuerda que si tú ya tienes las dos partes del tema de bioquímica 1, podrás hacer los problemas de las 409, 410 y 411. Entonces, por lo tanto, sigamos. Vamos a hablar entonces, por lo tanto, de glúceos, ¿no? Ya. Recordando que yo soy el profesor Rodríguez y les voy a hacer el tema hoy día. A ver. Vamos entonces con glúceos. Glúceos, ¿qué vienen a ser los glúceos? Los glúceos son compuestos ternarios. Estos compuestos ternarios son compuestos que están formados por ¿qué? Carbono, hidrógenos y oxígenos. Entonces, aparte, estos compuestos van a presentar unos radicales, que son el OH, el CHO y el CO, o el CO, ¿no? El OH, ¿cómo también se le conoce? Hidroxilos. El CHO, ¿cómo se les conoce? Como aldehídos. Y entonces el CO se le conoce como cetonas. Por lo tanto, los glúceos, ¿qué compuestos son? Son compuestos aldehídos y cetonas, no lo olviden. Ahora, los glúceos también se les conoce como el nombre de carbohidratos o también llamados hidratos de carbonos. Tienen tres nombres entonces. Ahora, estos hidratos de carbonos, ¿cuántas kilocalorías dan? 4 kilocalorías. A diferencia de los lípidos que dan 9 y los aminoácidos que dan 9. Entonces, pero ¿por qué se utilizan los glúceos y no se utilizan los lípidos, si los lípidos dan más? Bueno, una cosa importante también es saber que estos no originan muchos desperdicios. Los lípidos sí, al degradarlos para conseguir su energía te causan cuerpos cetónicos. Entonces ese sería un problema. En cambio acá cuando tú degradas glúceos, ¿qué obtienes? CO2 y agua. O sea, es más limpio utilizarlo esto. Entonces, para poder entender mejor lo que serían los glúceos, entonces vamos a hablar su importancia biológica de cada de ellos. Entonces, vamos con la importancia biológica de los glúcidos. Primero, su principal importancia de los glúcidos sería que es una fuente de energía inmediata. ¿Qué quiere decir fuente de energía inmediata? Tú puedes utilizar lípidos y proteínas o ácidos nucleicos, pero en el momento que tú lo consumes no lo vas a utilizar esa energía. ¿Se entiende? Vas a utilizarlo mucho después. Entonces, ¿quiénes son los que tú consumes y automáticamente al instante estás obteniendo la energía? Serían los glúceos, ¿no? En caso, mira, vemos la glucosa. Una glucosa te ofrece 3.79 kilocalorías. Ahora, es poco, pero es al instante esa energía que te da. ¿Quiénes utilizan las glucosas exclusivamente? Las neuronas. Las neuronas, si no reciben glucosa, se mueren. Solo pueden funcionar, ¿por qué? Con la glucosa, no lo olvides. Ahora, otro también que tiene un funcionamiento de energía exquisito sería, exquisito entre comillas, el espermatozoide. El espermatozoide solo se alimenta de qué? De fructosa, no lo olviden. Entonces, tenemos que las neuronas solo se alimentan de glucosas y la fructosa se alimenta solamente de qué? De fructosa, ¿no? Y recuerden que los glúceos es una fuente de energía inmediata, al instante. También tienen los glúceos una importancia farmacológica. Recuerda el caso de la estreptomicina. La estreptomicina es un glúceo que tiene una acción más o menos peculiar. Cuando entra en contacto con las bacterias, este inhibe la síntesis proteica. ¿Qué quiere decir? No le va a permitir qué cosa, su reproducción ni tampoco su desarrollo de las bacterias. Entonces es importante esta estreptomicina, ¿no? Una importancia farmacológica, ¿no? Ahora también tenemos lo que sería una importancia dietética. Es importante en la dieta que uno consume diariamente. Recuerda que es el plato de esta dividido en tres partes. Una tercera parte glúceos, arroz, fideo, puede ser cualquier cosa, huancaína, lo que tú quieras. Otra tercera parte de tus proteínas con un poco de lípidos y tu última parte, la última tercera parte está constituida de qué? De verduras. Porque esta verdura es importante. Recuerda que la verdura no lo podemos asimilar. Pero es importante porque forma parte de las heces.
va a dar volumen a las heces, te va a permitir que tú puedas hacer tu defecación normal. Entonces, vamos con un poco con la teoría, vamos un poco con la teoría que está acá. La celulosa es un polisacárido estructural en las plantas, o sea, tiene una función estructural. Es importante incluirla en la dieta humana. ¿Por qué? Causa que te va a formar la fibra dietética. Porque esta fibra al mezclarse con las heces facilita qué cosa? La digestión y ayuda con el estreñimiento. Exacto. Hemos hablado tres importancias biológicas. Ahora vamos a hablar con la importancia biológica más importante, ¿no? La estructural. En la estructural tenemos que las glúceos forman una pared celular. Un ejemplo, a ver, estás en tu casa ahorita y digamos que tú miras hacia arriba, ves un techo, una columna, una viga, ves al frente una pared. Entonces, ¿qué son esos que te he nombrado? Esos son, ¿qué sería? Estructuras de la casa. Entonces, la pared celular sería una estructura de quién? De la célula. Y recuerda que los glúceos están formando ¿qué cosa? Estructuras. ¿Estamos bien? Están formando estructuras. Entre ellos, la más importante o lo más conocido de todos nosotros, ¿quién sería? La pared celular. ¿Esta pared celular de qué está constituido? Puede ser de peptidoglucanos, puede estar constituido de quitina o de celulosa. Pero también tenemos lo que serían los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos no tienen pared celular, pero recuerda que están forman una especie de un esqueleto. No lo olvides, ¿ya? Un esqueleto, o sea, forma las bases la base de la forma de los ácidos nucleicos lo da los azúcares, o sea, los glúceos, no te olvides, ¿ya? Hablemos de cada uno más específicamente. Pectibutano, o también llamado mureína, no te olvides, ¿ya? Pectibutano o mureína. ¿Qué son ellos? Son copolímeros que están formados por azúcares, o sea, hidrato de carbono o glúceos y aminoácidos. ¿Qué quiere decir un copolímero? Azúcar, aminoácido, azúcar, aminoácido, azúcar, aminoácido, azúcar, aminoácido. Entonces, es una cadena. Ahora, ¿de qué está compuesta esta mureína? De acetilglucosamina y un ácido acetilmurámico. Por lo tanto, se le llama, por eso, mureína, ¿no? Claro. Vamos a ver más de cerca una bacteria en la cual vas a saber que la primera capa externa es la cápsula, la cual le permite una resistencia que a los antibióticos. Ahora, la segunda capa de protección, ¿quién sería? La pared celular. Y si es una bacteria, por lo tanto, ¿de qué está compuesto? Va a tener mureína, ¿no? No lo olvides, ¿ya? Exacto. Esto le va a permitir, le va a dar resistencia a las bacterias. A ver, sigamos. ¿Qué tenemos aquí? Ahora tenemos a la quitina. Esta quitina es un polisacárido compuesto de unidades de N-acetilglucosamina. Recuerda que un polisacárido vendría a ser una cadena y cada eslabón de la cadena sería un compuesto, ¿no? Una revisión. Recuerda que si fuera una cadena, entonces sería N-acetilglucosamina unido con otra N-acetilglucosamina unido con otra N-acetilglucosamina y así sucesivamente. Ahora, esta quitina va a formar pared celular. ¿Pero en dónde? En hongos artrópodos. ¿Estamos bien? Forma la pared celular de qué? El exoesqueleto de quién? De hongos y artrópodos, no lo olvides. Y moluscos va a formar, vas a encontrar también la quitina, pero ¿dónde? En su lengua. ¿Y cómo se llama la lengua de los moluscos? La rádula, no te olvides. Sigamos. Ahora, lo que le estaba hablando hace un momento, los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son grandes polímeros, o sea, cadenas, ¿no? Formados por repetición de monómeros, denominados nucleótidos. ¿Qué quiere decir? A ver, pongamos el ejemplo de la escalera. En esta escalera, cada peldaño que sería un nucleótido. Y la unión de nucleótidos que te formaría un ácido nucleico. Ahora, ese peldaño tiene una forma, tiene una estructura, en la cual está formado de qué? Puedes tener un fosfato, puedes tener una base nitrogenada y la base, la estructura de todo el peldaño, ¿quién sería? El azúcar. ¿Se entiende? Entonces, todo el peldaño que sería la base, la estructura, la base de todo ese esqueleto que se está formando de esa escalera, ¿quién sería? El azúcar. Entonces, la unión de, como todo el fosfato, el azúcar y la base es un peldaño, sería un nucleótido, sería arriba otro nucleótido, otro nucleótido, otro nucleótido. Ahora, el agente principal de quién sería de ese peldaño sería el azúcar. Por eso es que dependiendo del tipo de azúcar, va a depender qué cosa, el tipo de ácido nucleico. Si es una ribosa, se llama ARN. Y si es una desoxirribosa, se llama ADN. No te olvides. Si es una ribosa, ¿cómo se llama el ácido nucleico?
ARN. Y si es una desoxirribosa, es un ADN. Bueno, sigamos. Ahora, la celulosa. La celulosa es bien importante que lo sepas. La celulosa es un biopolímero compuesto exclusivamente de moléculas de glucosa. Este no es cualquier molécula de glucosa, tiene enlaces diferentes a los demás. Tiene un enlace beta 1.4. Ahora, esta celulosa es una biomolécula orgánica y esta es la más abundante. ¿Por qué? Forma la pared celular de quiénes? De las plantas. Y la planta es la biomasa terrestre más abundante que de la Tierra. Entonces, por lo tanto, la celulosa es el polímero de glúcidos más abundante, ¿no? Sigamos. A ver, ¿y cómo se forma una celulosa? Bueno, vamos a verlo acá. Puedes observar que los monómeros de glucosa se van a juntar uno con otra, pero ¿qué tipo de enlace van a tener? Beta 1.4, ¿no? Por lo tanto, estos monómeros de glucosa, beta 1.4, se van a juntar y van a formar ¿qué cosa? Una celulosa. Claro, estas celulosas se juntan y forman como una especie de microfibría. Y estas microfibrillas se van a enlazar con otras y por lo tanto van a formar como si fuera un telar. Y ahora, por ejemplo, vemos acá una célula, ¿sí o no? Y esta célula está cubierta ¿por qué? Como si fuera una pequeña pared. ¿Esta pared de qué está constituida? Claro, de una fibrilla, ¿no? ¿Y estas fibras de qué van a ser? De celulosa, exacto, perfecto. Sigamos. Entonces, no te olvides que en la función estructural tenemos, ¿quién es? La quitina, pared, pared celular de quién? De los exoesqueletos de artrópodos, la lengua de la rádula y de hongos, ¿no? Claro, también tenemos que pectidoglucanos, que también es la pared celular de quiénes, de las bacterias. También tenemos qué cosa, la celulosa, que es la pared celular de quiénes, de las plantas. Y por último, una función estructural ayudando a formar el esqueleto de quiénes, de los ácidos nucleicos. ¿Como quién? La ribosa y la desoxirribosa. Y por último, vamos a hablar ahora de la clasificación. En la clasificación es importante saber que hay una forma de clasificar, según por el número. Entonces, los carbohidratos se van a clasificar dependiendo si es solamente un monómero, un glúcido, se va a llamar monosacarios. Si es de 2 a 10 glúcidos, se va a llamar oligosacarios. Y si es más de 10, se llama polisacarios. Ahora, en los monosacarios, tú puedes tener dos tipos. O son aldosas o son cetosas. ¿Cómo es eso? Si su grupo radical es el CHO, es un aldehído, por lo tanto va a ser una aldosa. Si tiene un grupo radical CO, entonces va a ser una cetona. Por lo tanto va a ser una cetosa, ¿no? Cetosa. Ahora, dependiendo los monosacarios, si tiene 3 carbonos, se llama triosas. Si ese monosacario tiene 4 carbonos, se llama tetrosas. Y si tiene 5 carbonos, pentosas. Y si tiene 6, hexosas. No lo olvides, ¿ya? Ahora, estos oligosacarios que van de 2 a 10, los más conocidos, ¿quiénes son? Los disacarios, que están constituidos ¿por qué? Por 2 carbonos, no lo olvides, ¿ya? Sigamos entonces. Y los polisacarios que vamos a hablarlo al final, ¿ya? Vamos a darle un pequeño más de información que es necesaria para ustedes, los alumnos. Entonces, vamos a hablar entonces de quiénes. Ya que conocemos la clasificación, vamos a hablar de monosacarios, disacarios y al final vamos a hablar como uno propio, oligosacarios y polisacarios. Entonces, sigamos. En los monosacarios son los glúcidos más sencillos. ¿Por qué? No se hidrolizan. ¿Qué quiere decir? No se pueden romper en moléculas más sencillas. ¿Estamos bien? Ellos son la base de todos los sacarios, o sea, de los glúcidos o los carbohidratos o los hidratos de carbono, como quieras llamarlo. Entonces, estos monosacáridos compuestos contigo de 3 a 7 átomos de carbono, siendo los más conocidos o los más importantes, ¿quiénes son? Los de 5 carbonos y los 6 carbonos. Entonces, sigamos. Recuerda que estos monosacáridos o pueden ser aldosas o cetosas. Aldosas si tienes el grupo aldehído CHO o cetosas si tienes el grupo cetona CO, ¿no? Claro. Hablemos. Las triosas. ¿Quiénes están acá? Gliceraldehído. ¿Y quiénes están en las cetosas? Dihidroxiacetona. Tetrosas. 4 carbonos. ¿Quiénes están acá? La eritrosa.
y su cetosa, ¿qué sería? La eritrulosa. En las pentosas, ¿quiénes tienes? Tienes ribosa, lisosa, silosa y arabinosa. Por lo tanto, debes tener unas cetosas. ¿De cuánto? De 5 carbonos, ¿no? Si acá tenías ribosa, ¿cuántos tienes acá? Ribulosa. Si acá tenías silosa, ¿qué vas a tener acá? Silulosa. Ahora, el más importante de todos, el grupo de los 6 carbonos. ¿Quiénes tienes acá? Galactosa, manosa y glucosa. ¿Esos quiénes son? Aldosas. ¿Quiénes son las cetosas de 6 carbonos? Fácil. ¿Quién es el único? La fructosa. Entonces, acá voy a poner un pequeño énfasis. Recuerda que la fructosa es importante porque sirve como alimento esencial para ¿quién? Espermatozoides. ¿Estamos bien? ¿Y quién es? Es una cetosa. Ahora, acá tenemos también a la glucosa, que alimenta a todo el organismo, pero alimenta exclusivamente a quién? A las neuronas, recuerda, ¿no? Las neuronas solo pueden alimentarse de quién exclusivamente? De glucosa, recuerda. Entonces, si no recibe glucosa, la neurona se muere. Y tienes las ectosas como la sedoctosa en aldosas y en cetosas tienes a la cedoectulosa. Sigamos. Disacarios. Los disacarios son un tipo de glúcidos formados por la unión o condensación de dos monosacarios y van a formar un tipo enlace. Si son glúcidos, ¿qué enlace van a formar? Glucosídicos. Y recuerda que cuando se forma un enlace glucosídico pierden una molécula de agua. Sigamos. Vamos a hablar un poquito más de ellos, ¿ya? Tenemos en este caso el primero, la maltosa, ¿no? La maltosa es una glucosa más glucosa, o sea, es la unión de dos glucosas, pero estás unidas por qué tipo de enlace? Alfa 1.4, no lo olvides. Alfa 1. Nosotros podemos degradar los enlaces, las uniones alfa, no se olviden, ¿ya? Ahora, ¿dónde lo encontramos? En el azúcar de malta, no te olvides. Y en cereales germinantes, ¿estamos bien? O sea, en la germinación de qué? De trigo y cebada. ¿Estamos bien? Ya. También conocido como azúcar de malta. ¿Dónde lo puedes conseguir? También lo puedes conseguir cuando tú tienes el almidón y lo destruyes. Vas destruyendo porque vas a conseguir después las maltosas, ¿no? La maltosa. Siguiente, la lactosa. La lactosa es la unión de una glucosa más una galactosa, no se olviden, ¿ya? Entonces, la lactosa, recuerda, es la unión de una glucosa con una galactosa. ¿Qué tipo de cómo se le llama también la lactosa? ¿Azúcar de qué? De leche, ¿no? La encuentras en la leche de vaca. A veces durante el embarazo puede aparecer qué cosa? En la orina. Ahora, a veces nosotros no tenemos qué cosa, no tenemos la lactasa que degrada la lactosa. Por lo tanto, cuando tú tomas leche, ¿qué va a pasar? Esa leche no se va a degradar, se va a podrir en tu organismo. Y al podrirse, ¿qué va a pasar? Te va a producir qué cosa? Diarrea y flatulencia, ¿no? O sea, flatulencia, mal olor. Sigamos. La sacarosa. La sacarosa es la unión de quién? De la glucosa más la fructosa. No te olvides. Sacarosa, ¿qué es? La unión de glucosa más fructosa. ¿Y cómo también se le conoce? Azúcar de, azúcar de caña. No te olvides. El azúcar de caña, ¿qué es? Sacarosa, o sea, el azúcar de mesa. ¿Dónde lo encontramos? En la piña, zanahorias también a veces, ¿no? Ahora, también si tú no tienes sacarasa, para degradar sacarosa, ¿qué va a causar? Diarrea y flatulencia, ¿no? Ahora, importantísimo también, ¿quién? La trialosa. La trialosa, ¿dónde se encuentra? En hongos y levaduras. Aparte también es importantísimo porque ese es el azúcar principal de qué? De la hemolinfa de los insectos. ¿Qué es hemolinfa? Viene a ser la sangre de los insectos. ¿Tú tienes sangre? Sí. ¿Los insectos que tienen? Hemolinfa. Ahora, ¿tú te alimentas de glucosa, o no? ¿De qué se alimentan los insectos? De trealosa, exacto. Y por último, y no tampoco el menos importante, sino también importantísimo, es la celobiosa. Cuando tú tienes una celulosa, uni- muchas, muchas glucosas, y están unidos por enlaces beta 1.4, o no. Si comienzas a romper, llegas a obtener disacáridos, o no. El disacario de la celulosa, ¿cómo se le llama? Celobiosa. ¿Cómo está formado? Glucosa más glucosa, pero este tiene algo importantísimo. Tiene un enlace beta 1.4, por lo tanto no lo vas a poder degradar. ¿Estamos bien? ¿Cómo se consigue la celobiosa? ¿Con la hidrólisis de qué? ¿De la celu? Claro, hidrólisis de la celulosa. Sigamos. Entonces, ya hablamos de sacarios, ya hablamos de monosacarios. Vamos ahora a hablar de quién? De
oligosacáridos y polisacáridos. Es importante saber que los oligosacáridos son los azúcares formados de 2 a 10 monómeros y los polisacáridos son azúcares formados más de 10 monómeros. Entonces vamos a ver unos cuantos ejemplos acá. La unión de muchos monosacáridos a través de enlaces glucosídicos, o sea, es un montón, es como una cadena. Esas cadenas van a estar formadas ¿de qué? De moléculas, ¿está bien? Estas moléculas, en el caso del almidón, es un polisacárido ramificado. ¿Qué origen tiene? Tiene un origen vegetal, ¿no? ¿Qué enlace tiene el almidón? Tiene un enlace glucosídico. ¿Estamos bien? Ahora, ¿qué función tienen estos almidones? Fácil. Tú sabes que la planta hace fotosíntesis y luego toda esa glucosa que elabora, ¿dónde lo va a guardar? No lo puede guardar la planta, entonces lo guarda en un lugar aparte. Lo puede guardar en forma de papa, de camote, yuca. Entonces, ¿qué función tiene el almidón? Tiene una función de reserva. ¿Qué tipo de reserva? Reserva vegetal, exacto. Ahora, otro también conocido, ¿quién es? La celulosa que hablamos. ¿Es un polisacario ramificado? No. ¿Es un polisacario qué? Lineal. Es una cadena lineal. ¿Qué origen tiene? Vegetal, ¿no? Y en este caso tiene un enlace. ¿Qué enlaces tiene? Beta 1.4 o también enlaces beta glucosídico, ¿no? ¿Qué función cumple la celulosa? Una función estructural. Otra molécula también conocida, ¿quién sería? El glucógeno. Este glucógeno es un polisacario ramificado. Este polisacario ramificado tiene un origen animal y tiene enlaces ¿qué cosa? Alfa glucosídicos. Me explico. Tú comes algo y tú comes glúceos. Esos glúceos, ¿dónde se van? No los puedes utilizar todo, lo tienes que almacenar. Ahora, ¿dónde lo vas a almacenar? Lo almacenas en el hígado o en los músculos. ¿Y cómo lo vas a formar? ¿Cómo lo vas a almacenar? Lo vas a almacenar en forma de glucógeno, claro. Por lo tanto, el glucógeno tiene una función de reserva. ¿Pero qué tipo de reserva? Animal, exacto. Y por último, la quitina. Es un polisacario también lineal. Está compuesto en el exoesqueleto de hongos y artrópodos. ¿Qué tipo de enlace tiene? Beta-glucosídico y tiene una función, ¿qué cosa? Estructural, ¿no? Entonces, volviendo a resumir todo esto, la papa, ¿qué encontramos en la papa? El almidón, ¿no? ¿Y qué función tiene el almidón? Reserva vegetal. En el hígado y en el músculo, ¿qué encontramos? El glucógeno. ¿Y este glucógeno qué función tiene? Una reserva, ¿pero qué tipo? Animal. Ahora, en las plantas, en la pared celular de las plantas, ¿qué encontramos? La celulosa. Claro, ¿qué función tiene? Estructural, ¿no? Y la quitina se encuentra ¿dónde? En la pared celular de hongos y en el exoesqueleto de qué? De los insectos. Por lo tanto, ¿qué función tiene? Una función estructural. Ya con eso hemos terminado la primera parte de la clase de biología de bioquímica 1, la parte de los glúceos. Ya después van a ver lo que sería la de los lipios, que sería la segunda parte de bioquímica 1. Con todo esto hemos terminado. Espero que hayan atendido la clase y les haya gustado esta clase, ¿no? No más que decir, se encuéntrense bien, cuídense, no salgan, que esto que queda, hay que luchar contra el coronavirus y por favor, tengan mucho cuidado. Recuerden que tenemos que cuidar más que todo a nuestros adultos mayores, ancianos, ¿no? Recuerden. Esto es todo y gracias por escuchar mi clase. Hasta luego.